Mis hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga y espero que se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con nuestro manual número 10 en nuestro discipulado y vamos a estar viendo la lección número 11 que lleva por título La santidad de Cristo. Y hoy el Señor a través de esta lección va a estar hablándonos, pero también tal vez para algunos van a ser quitadas estructuras o paradigmas que tenemos, sobre todo por lo que se refiere a santidad, porque muchas veces pensamos que santidad pues es estar así como que muy apartado de, pues ahora sí, del mundo, de las cosas comunes, de lo cotidiano, de a lo mejor andar como coloquialmente se dice, todo como mustia, o vestir, en caso de las mujeres, vestidos muy largos, estar toda tapada. Hay un falso concepto de santidad en el mundo, pero por eso hoy el Señor va a estar hablándonos para que nosotros, miren, estemos como Él quiere, expresando la santidad de Cristo. Así es como Él nos quiere. Pero precisamente para poder llegar a ese nivel, nosotros necesitamos saber qué es en sí la santidad, pero de acuerdo a Dios, no de acuerdo a las demás personas o lo que dice el mundo, es de acuerdo a lo que dice el Dios Todopoderoso, el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que Él es sabio y el que tiene la verdad absoluta. Entonces, a través de su palabra, hoy vamos a aprender de la santidad de Cristo. Amén. Bueno, y para iniciar, vamos con nuestras preguntas a reflexionar. La primera pregunta nos dice: ¿qué entiendes cuando se habla de la santidad de Cristo? ¿Ustedes qué entienden, cada uno de ustedes, mis hermanos? Pregunta número 2. ¿Por qué creen que Jesús pudo llevar una vida de santidad? Y si de casualidad alguno de ustedes respondió, bueno, es que Él era el Hijo de Dios, por eso podía ser santo. Yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes entonces hijos de quién son? ¿Sí? Bueno. Pregunta número 3. ¿Para qué crees que fue necesario que el mundo supiera que Jesucristo como hombre vivió en santidad? ¿Para qué creen ustedes que fuera necesario esto? Bueno, pues ahorita a través del contenido de la lección pues vamos a poder clarificar aún más las respuestas que hayamos dado a estas preguntas. Y nuestro texto a memorizar, mis hermanos, lo encontramos en Juan 17, 19 y dice de la siguiente manera: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 19. Una vez más. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y quién es la verdad, mis hermanos? Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso aquí Él hoy nos los dice, que por nosotros, dice, por ellos, dice, me santifico a mí mismo. ¿Quién se está santificando? Cristo. Pero dice que es para algo, para que también ellos, o sea, tú y yo, seamos santificados en la verdad, o sea, seamos santos a través de Cristo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a la lección y nos dice: la santidad de Cristo, fíjense, expresó la naturaleza del Padre. Cristo, ¿sí? Para Cristo la santidad era la expresión de la naturaleza del Padre, pero en toda su plenitud. Por eso Él pudo revelar al Padre. Pero ¿cómo lo revelaba? Dice aquí que es con sus actos y con sus actitudes. Quiere decir a través de sus acciones, a través de cómo Él vivía. Es la manera con la que Él pudo revelar al Padre. ¿A través de qué? De sus actos y actitudes, mis hermanos. Dice que Él modeló con su estilo de vida la santidad del Padre, mostrando una santidad de acciones, pero también de actitudes. Es decir, Él hacía, sabemos que
que sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, daba palabra de sabiduría, discipulaba, muchas cosas que el Señor hacía. Inclusive dicen en la Escritura que si se pudiera escribir todo lo que el Señor hizo, que pues no alcanzarían los libros para poder estar diciendo todo lo que Él hizo. Ahí vemos que sus acciones, pero también nos dice que Él nos reveló al Padre y su santidad, pero también a través de sus actitudes. ¿Verdad que vemos que Él, aún pese a todo lo que le hicieron, Él nunca tuvo una mala actitud? ¿Verdad que de su boca nunca salió una maldición? Al contrario, aun cuando todo lo que le estaban haciendo, Él que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía intercedió ante su Padre por todos aquellos que le estaban haciendo daño. Y lo podemos decir muy fácil, pero yo te pregunto, ¿tú harías lo mismo? Y la respuesta debe de ser que sí, porque Él ya nos modeló esa santidad y nosotros hemos sido llamados precisamente también para expresar la santidad de Cristo. Entonces es a través de sus acciones, pero también a través de sus actitudes. Pero de las actitudes, mis hermanos, también debemos de tener esa madurez de actitudes correctas y correctas de una forma integral. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque podemos tener una actitud correcta, pero adentro de nosotros, de nuestro corazón, está rebelde ante esa actitud. Ay, sí, te perdono. No me causa daño lo que me hicieron. Pero por dentro estoy diciendo, no, pues sí me dolió y bueno, en algún momento me he de desquitar. Sí, te perdono. Pero en el corazón no es cierto que estamos perdonando, y cuando tenemos la oportunidad, si no nos desquitamos, por lo menos le hacemos recordar a la persona lo que nos hizo. Entonces ahí estamos viendo que realmente, aun cuando tuvimos una actitud correcta porque dijimos que sí habíamos perdonado, que no pasaba nada, no es cierto, porque nuestro corazón estaba lastimado. No lo cuidamos, y acuérdense que el proverbio nos dice que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, pero no lo guardamos. ¿Y qué pasa? En el momento menos esperado, pero que sí hay una oportunidad, sale, mire, a brote aquello que traigo cargando por no haber guardado mi corazón, pero que simplemente dije algo, tuve una actitud en su momento aparentemente correcta, pero no fue correcta totalmente, porque nada más fue para afuera, pero por dentro hubo daño. Por dentro estoy dolida, por dentro hay rencor, por dentro hay amargura. Entonces, ¿qué pasa? No es una actitud correcta integralmente, porque nada más fue por el exterior, pero recordemos que Dios mira nuestro corazón, ¿sí? Entonces aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo cómo reveló esa santidad, pero expresando esa santidad a través de una forma natural, esa santidad o esa plenitud del Padre, porque Él hacía exactamente como el Padre hacía, mis hermanos. Y aquí nos dice que Él modeló con su estilo de vida, ¿sí?, al Padre, y mostrando una santidad tanto de acciones como también de actitudes, que es lo que estamos hablando, presentando una santidad verdadera, porque sus acciones y sus actitudes, aun cuando eran correctas, no nada más eran correctas en lo externo, sino que también internamente, porque en su corazón no había ningún otro sentimiento que no fuera conformado al Padre, conforme a la voluntad del Padre, conforme a los frutos del Espíritu Santo. Entonces ahí Él manifestaba una santidad verdadera, porque de su corazón no salía nada
que fuera corrompido, por decirlo así. O sea, había una ausencia total de pecado, porque no tenía su corazón sucio. Entonces reveló una santidad verdadera, una santidad correcta y sin temores, fíjese, ni falsos entendimientos. Era verdadera porque no había falsos entendimientos, y por eso es que les decía cuando iniciábamos la lección, que muchas veces confundimos o tenemos un falso concepto de santidad. Pensamos que es estar vestidos muy recatadamente, que casi apenas y pues se nos vea el rostro, las manos, etcétera, o el de caminar como muy humilditos, muy afligidos, o sea, actitudes que son religiosidades, mis hermanos, porque cuántas personas pueden andar muy ¿cómo les puedo decir? Muy recatadamente vestidos, pero estar podridos del alma, podridos del corazón. Gente rencorosa, que no perdona, que maldice, que se desquita. Gente falto de humildad, porque son gentes orgullosas. Gente chismosas, metiches, que andan metiendo rencilla. Gente celosa. Todas las obras de la carne que ustedes van a poder encontrar en Gálatas 5:20, que habla de celos, contiendas, disensiones, pecados morales, sexuales, todo lo que tiene que ver con la carne. Entonces, muchas veces podemos ver a personas muy recataditas, muy propias, ¿verdad? Que en el mundo le decimos, ay, mira esa mojigata, esa mosca muerta, porque se ve muy así, muy santita, pero es tremenda o es tremendo. Entonces, eso es un falso entendimiento de la santidad. Por eso nuestro modelo por excelencia, mis hermanos, es Cristo. Veamos cómo actuó Cristo, veamos qué actitudes tuvo Cristo. Esa es una santidad, miren, perfecta, una santidad correcta, una santidad, ¿qué? Verdadera. Él no andaba diciendo, ay, yo soy muy bueno, yo soy muy santo. No, con su estilo de vida, él manifestaba esa santidad. Recordemos que muchos, inclusive fariseos y demás, decían ciertamente, ¿sí? Es hijo de Dios, porque solamente así se entiende que pueda él hacer lo que él hace. ¿Por qué? No, él no había necesidad de hablar mucho ni andarlo anunciando. Él simplemente hacía. Y lo hacía ¿cómo? De una forma natural, porque era lo que había aprendido del Padre, era lo que veía, oía del Padre. Hacer la voluntad de Dios, agradarle en todo, esa era su diario vivir, su estilo de vida. Y eso era lo que permitía que él expresara santidad. Amén. Bueno, nos dice también que la santidad de Cristo, fíjense, es la perfecta conformación a la voluntad del Padre. Sabemos que Dios, que es el Padre, tu Padre, mi Padre, dice la Escritura que Dios es santo, que Dios es perfecto. Entonces, si Cristo quería ser perfecto, obviamente tenía que conformarse o no adaptarse, sino que someterse voluntariamente a la voluntad de Dios. Y con ese sometimiento a la voluntad de Dios, de hacer caso de todo lo que Dios decía, y que también le decía cómo hacerlo, cuándo hacerlo, eso era lo que permitía que Él fuera santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, si Dios es santo y dice y nos da ordenanzas, nos da estatutos, nos da directrices, esas directrices y esos ordenamientos, mis hermanos, van a traer en nosotros perfección. La perfección se puede alcanzar y ya lo vimos. Y esa perfección quiere decir madurez, y esa madurez trae consigo la santidad. Amén. Entonces, Cristo, ¿sí? Su santidad para él era la perfecta conformación a la voluntad del Padre.
Y eso es lo que ahora tú y yo debemos de estar expresando. Amén. Nos dice que otra de las cosas que Cristo nos revela es que para Él la santidad es la perfecta conformación a la voluntad de su Padre. Todo lo hacía como el Padre le decía y le enseñaba. Vemos en Juan 6:38 que dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tú y yo, ¿por qué estamos aquí en la tierra, mis hermanos? Sí, ya sabemos que nuestros padres se casaron y tuvieron hijos y por eso estamos aquí. Ajá, pero si Dios no hubiera querido, simplemente no hubiéramos nacido. Obviamente nacimos por voluntad de Dios, nacimos del mismísimo corazón de Dios porque Él se dispuso que así fuera. Nuestros padres simplemente fueron una herramienta, un instrumento útil de Dios para que nosotros viniéramos. Entonces, vemos cómo Cristo estaba bien entendido, que Él había venido aquí a la tierra, pero no para hacer lo que Él quería, sino que para hacer todo lo que al Padre le agrada, todo lo que el Padre dice. Tú y yo hemos venido aquí a la tierra, sí, y allá vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos anhelos, tenemos metas, pero todas ellas deben de estar sometidas al señorío de Cristo. Y con esto no quiere decir que no quieras terminar una carrera o no quieras tener X o Y cosa o llegar a determinada condición, ya sea mental, emocional, material. Nada tiene que ver con eso. Dios quiere que nosotros prosperemos, así lo dice la Escritura. Hijo mío, yo deseo que seas prosperado en toda tu manera de vivir, así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere que prosperemos, pero todos nuestro actuar, mis hermanos, y todo lo que queramos debe, miren, estar sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que quiere? Pero independientemente de eso, si nosotros venimos aquí a la tierra, es igual que nuestro Señor Jesucristo. Venimos a agradar a Dios. Y el agradar a Dios quiere decir que vivamos de la manera en que Dios dice que debemos de vivir. Que tenemos un camino y que sobre ese camino es donde nosotros debemos de andar. ¿Quién es el camino? Cristo. Entonces, es viendo a Cristo, haciendo como Cristo hizo, y Él no hizo otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. Ahora nosotros vemos a Cristo y sabemos que también lo que tenemos que hacer es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos. Él ya está santificado y Él, al darnos ordenanzas, directrices, también vamos a estar siendo santificados en medida de que nosotros obedezcamos. ¿Venimos con un propósito? Sí. ¿Cuál es el propósito? Tener la imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Y cómo se logra? A través de nuestro Señor Jesucristo y haciendo todo lo que al Padre le agrada. Es la manera en que nosotros nos vamos a santificar, mis hermanos. Amén. Dice que todo lo hacía, o sea, nuestro Señor Jesucristo, como el Padre le decía y le enseñaba. También vemos en Juan 8:29, miren lo que nos dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo sublime de la santidad es hacer lo que al Padre le agrada. O sea, lo máximo, lo que nos va a traer santidad es precisamente hacer lo que al Padre le agrada, mis hermanos. Para Cristo la santidad no era solamente, fíjense, ausencia de pecado. Obviamente quien es santo, pues es porque no hay pecado alguno en él, como nuestro Señor Jesucristo y como ahora tú y yo. Pero no es nada más el que haya ausencia de pecado, sino también tiene que ver con la vivencia de lo que el Padre habla. Tiene que ver con la vivencia de lo que el Padre nos revela. ¿Y verdad que hemos tenido revelación del Padre?
Si te preguntas cuál es la revelación del Padre, pues es precisamente esto, lo que vemos en el grupo de discipulado, lo que nos habla Dios a través del adiestramiento, lo que nos habla Dios a través de los cultos, de los seminarios, de los discipulados, a través del congreso. Ahí Él se está revelando, ahí Él está revelando su voluntad, su persona. Amén. Entonces, no nada más para ser santo o alcanzar esa santidad que hoy el Padre nos habla, que es la mismísima santidad de Cristo, así es como debemos de ser. No es solo el que haya ausencia de pecado en nuestras vidas, sino que es el estar viviendo todo lo que el Padre nos ha revelado. Y ahora yo te preguntaría, de todo lo que hemos estado viendo, vamos a hablar nada más ahorita del discipulado. Todo lo que hemos visto en todos los discipulados que llevamos desde que se inició este grupo de comunión familiar, ¿lo has llevado fielmente? ¿Has obedecido cabalmente, en forma puntual, en forma, con esa exactitud que nos los ha hablado el Padre? ¿Has hecho todo lo que Él nos ha dicho? No me contestes, contéstate a ti mismo como yo me contesto a mí mismo, ¿sí? Y debería de ser, porque es a través de la ejecución de su revelación como nosotros también vamos a ser santos. Entonces, si no lo hemos hecho, mis hermanos, pues todavía nos falta para que podamos nosotros ser siendo transformados y lleguemos a esa santidad. Amén. Nos dice también que la iglesia ha creído que el enfoque central de Cristo era haber venido aquí a la tierra por el hombre, o sea, para su salvación. Y eso es cierto, no quiere decir que no, pero sin embargo, la prioridad de Cristo no fue el hombre en sí, sino hacer que la voluntad del Padre, fue agradar al Padre y revelarlo en todo sentido. Y como consecuencia de su obediencia y santidad, también nosotros fuimos bendecidos. Cristo sí, ciertamente vino en razón de salvar a la humanidad, pero no lo hizo con esa idea de voy a salvar a la humanidad, voy a salvar a la humanidad. No, mis hermanos. Él venía, sí entendido que tenía que venir a morir para salvar a la humanidad, pero lo venía pensando en razón del Padre, porque fue así el plan y el propósito de Dios, el de enviar a su Hijo para que sobre Él pagara por los pecados de todos nosotros y fuéramos salvos. Pero Cristo no venía en su mente, si lo voy a parafrasear de esa manera, sí, los voy a salvar. No, era mi Padre quiere que yo salve al mundo. El plan de mi Padre es de que yo muera para que la humanidad, muera y resucite para que la humanidad se salve. Entonces, él en su pensamiento era que hacer la voluntad del Padre. Al hacer la voluntad del Padre, obviamente en automático, ahí entramos nosotros, porque al morir en la cruz por todos y cada uno de nosotros, obviamente se pudo cumplir de que Él nos salvara. Pero su objetivo no era el hombre, su objetivo fue, ¿qué? Siempre obedecer a Dios y agradarlo a Él. Por eso Él se hizo obediente, y dice la Escritura que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Espero darme a entender, mis hermanos. Amén. Entonces, el día de hoy que nos está hablando el Señor acerca de la santidad, ubiquémonos, corrijámonos, y que hoy el Espíritu de Dios nos redarguya y que nos ubique y haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para estar haciendo las cosas del Padre tal cual Él lo ha mandado.
y no por lo que pueda decir el pastor, por lo que pueda decir el discipulador, o voy a tratar de ser perfecto o santo para que mi familia vea. Ciertamente tu familia debe de ver en ti esa santidad, porque es como tú les vas a revelar a Cristo, que Cristo vive en ti, eso es bien cierto, pero no tienes que estar de una manera, vamos a hablar, mecánica, cartonada, forzada en que tengo que estar en santidad o hacer todas las cosas en santidad por ellos, para que me vean. No, es debo de hacer las cosas como Dios dice y cuidar que todo mi estilo de vida sea en santidad, porque ese es el propósito del Padre, eso es lo que quiere Dios, y como yo estoy sometida a su voluntad, a Él que es el que manda, yo lo voy a hacer por Él y para agradarle a Él, porque yo lo reconozco que es mi Dios, mi Señor. Y entonces cuando yo hago por agradarle, porque estoy entendida y miren, voluntariamente yo me someto a Él y llevo mi vida conforme a sus preceptos, conforme a su voluntad, en automático que vamos a estar, miren, siendo santos, y obviamente eso lo va a poder estar viendo mi familia, pero no nomás mi familia, porque es una santidad integral. Donde quiera que yo me pare, se puede ver esa santidad, mis hermanos. Amén, espero darme a entender. Entonces no es por los demás, es porque estoy entendida que Él es mi Señor y porque yo le quiero agradar. Y que entiendo que si he venido aquí a la tierra es para obedecerle y es para agradarle. Cuando yo hago eso, miren, de una forma natural empieza a estarse expresando precisamente la santidad de Cristo. Amén. Bueno, nos dice aquí también que Él vino para revelarlo en todo sentido, y como consecuencia de su obediencia y santidad, pues que también nosotros fuimos beneficiados. En Filipenses 2:8 está lo que les comentaba. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora qué hermoso. Nosotros ya no tenemos que morir como murió nuestro Señor Jesucristo para poder ser santos. Él murió por nosotros, pero también nos dejó ese modelo de cómo Él vivió y expresó la santidad del Padre. Entonces ahora modelo y ejemplo tenemos. Ahora nosotros seamos obedientes, sometámonos a la voluntad de Dios y hagamos todo como Dios dice. Y no hagamos lo que dice el Señor también que no hagamos. Hablemos lo que dice el Señor que debemos de hablar. Pensemos como Él dice que debemos de pensar. En sí lo que les quiero decir es que todo nuestro actuar, toda nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ya por último nos dice que el modelo de santidad que la iglesia debe tener es conformada, pero a la santidad de Cristo. Así como Él expresó la santidad del Padre y lo agradó con su vida, de la misma forma lo debe de hacer, ¿qué? La iglesia. Entonces, ¿cómo es que le debemos de agradar a Dios, mis hermanos? Como aquí nos los dice, ¿sí? Con nuestra vida misma. Y nuestra vida misma es todo. Es ser mamá, es ser papá, es ser hijo, hermano, nieto, abuelo, trabajador, jefe, empleado, amigo, empresario. O sea, con toda nuestra manera de vivir es la forma en que nosotros como iglesia debemos de estar expresando la santidad de Cristo. Donde quiera que nosotros nos paremos, pueda ser palpable, visible esa santidad. Amén. Bueno, si llegaran a tener alguna duda, mis hermanos, por favor pueden hablarme o mandar sus dudas pues a mi WhatsApp personal. Amén. Y bueno, ya vamos por último a las directrices. Y la primer directriz, que sabemos que es un mandato, ¿verdad?
Dice, valore y aplique en su vida la vida de Cristo que recibe en el grupo de comunión familiar. Este es el grupo de comunión familiar. Para que luego pueda ser expresada, ¿cómo? A través de su vida. Entonces, es muy claro, el Señor nos lo dice, que valoremos, pero que apliquemos en nuestra vida la vida de Cristo. ¿Y dónde recibimos esa vida de Cristo? A través del discipulado, para que así luego nosotros, ¿qué? Lo expresemos a través de nuestra vida. ¡Qué hermoso! Y qué bello es nuestro Señor, porque si se dan cuenta, Él no nos manda a hacer algo que no sepamos hacerlo, porque Él primero nos instruye, Él nos capacita y ya de ahí que, miren, nos dice, ahora tú haz, recuerda, ejecuta. ¿Sí? No nada más nos manda como a veces nosotros le damos instrucciones, por decirlo, a nuestros hijos. Ay, no sé, hazte una agüita de limón, pero si ni nunca les hemos enseñado cómo hacerla. Pero aquí el Señor nos dice cómo hacer las cosas, y una vez que nos ha capacitado, nos ha adiestrado, nos ha discipulado, dice, ahora haz, hijo, qué hermoso, pero tú y yo nos debemos de disponer. Amén. La segunda directriz nos dice, escudriñe las Escrituras para que el Espíritu Santo le revele la vida de Cristo y la forma en que Él expresó la santidad y el carácter del Padre, para que siguiendo su ejemplo, usted también lo pueda hacer. Y ya ha sido, tal vez pueden decir, ay, qué repetitivo, pero pues siempre se va a decir, y las veces que sean necesarias. Debemos de ir, miren, a las Escrituras, porque aquí está el diseño de Dios. Aquí conocemos a Dios, aquí conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no venimos acá, ¿cómo vamos a poder hacer lo que a Dios le agrada si ni siquiera sabemos qué es lo que está diciendo? Por eso tan importante que nosotros siempre estemos escudriñando la Escritura, y de lo que el Señor nos revela ahí, estarlo haciendo. Así es la manera en que nosotros vamos a ir siendo transformados, hermanos, pero esa transformación va a traer, ¿qué? Santidad. Amén. Pues bueno, esta fue nuestra lección del día de hoy. Pequeña, pero creo que muy sustanciosa y de mucho, no le voy a decir peso, pero sí de mucha responsabilidad, porque tú y yo ya estamos en un nivel en el que debe ser claro y notorio que Cristo vive en nosotros y que sobre todo somos gobernados por Él. ¿Por qué? Porque nos sometemos a su señorío y hacemos lo que a Él le agrada. Amén. Bueno, pues el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan una bonita noche, y pues también que tengan un excelente domingo el día de mañana. Amén. Dios les bendiga, les quiero mucho. Hasta luego.